Después de Miami, las cosas empezaron a empeorar para mí. Sentí que conducía un auto distinto que no me parecía mucho. Posteriormente, varias veces no logré entrar en la Q3, lo que me destrozó mi confianza. También hizo que conducir fuera mucho más difícil. Tuve muchos problemas durante el verano. Al principio de la season de la temporada estaba ahí arriba, compitiendo, pero todo cambió. Conducía sin ninguna confianza. En cierto momento, simplemente no podía entenderlo. Eso fue muy difícil cuando conduces para un equipo de primer nivel, la presión por rendir aumenta rápidamente. La Fórmula 1 es mi deporte, es mi vida, es mi pasión, pero cuando lo estás pasando tan mal en el trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu mujer y tus hijos. Por eso contraté a un preparador mental, a un psicólogo, ¿no? Básicamente, porque mi familia se merece tener un padre alegre en casa. Junto con mi entrenador, junto con mi coach, comencé a trabajar para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto. Decidí no rendirme. Mientras tanto, también seguí trabajando duro con los ingenieros para resolver, al menos, algunos problemas. Tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días, en la pista y ciertamente también fuera de ella. En parte por eso, nunca me cansaré de la Fórmula 1. Estoy agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para un equipo top. Después de todo, soy un piloto que no vino de su propia academia. Sería fantástico si pudiera terminar mi carrera aquí. Pero ser un piloto para este equipo no es fácil. Red Bull Racing opera de una manera diferente a la mayoría de los equipos. Esa es también la razón por la que tienen tanto éxito. En mi opinión, su auto está construido con un enfoque diferente al de los otros equipos. Necesita tiempo y debes acostumbrarte a eso. Y por supuesto, tienes que lidiar con Max Verstappen como compañero de equipo. Durante el pasado, ha demostrado, bueno, pues que es una tarea, que es una presión, que básicamente a veces incluso Sergio Pérez ha llegado a plantearse llamarle la pista más difícil de la Fórmula 1. Sí, directamente a su propio compañero de equipo Max Verstappen, ¿no? Una declaración que tiene bastantes cosas, señores. Es una declaración que se ha abierto bastante en canal Sergio Pérez. Por eso he intentado hasta también narrarlo como con hasta cierto sentimiento, ¿no? Porque no os voy a engañar que un poco de ese sentimiento sí que me ha invadido, ¿no? He llegado, bueno, no sé, a lo mejor sí he empatizado algo con el mensaje de Sergio Pérez, pero bueno, sí que me he puesto en su papel y la verdad es que, bueno, quería darle también ese toque emotivo, ¿no? Ese toque de emoción. Lo que sobre todo se puede sacar de esta declaración es que Sergio Pérez en definitiva, bueno, de Sergio Pérez porque es el que ahora mismo es compañero de equipo de Max Verstappen y segundo piloto del equipo Red Bull, pero sí, insisto, porque este caso es Sergio Pérez, ¿vale? Pero cualquier piloto que estuviese ahora mismo en la posición de Sergio Pérez estaría pasando seguramente por lo mismo, lo afrontaría a lo mejor de otra forma, pero pasar por lo mismo lo estaría pasando, ¿no? Porque lo hemos visto con Albon, con Gasly, con Ricciardo y ahora también lo seguimos viendo con Sergio Pérez. Las diferencias que vemos es simplemente la capacidad de aguantar esa presión que han sido distintas en unos y otros compañeros de Max Verstappen, pero que toditos estos han tenido que pasar por esa misma situación, ¿no? Y está bien si solamente eso se quedase deportivamente hablando, si solamente se quedase dentro de la pista y fuera. Si Sergio Pérez o cualquier piloto en cuanto cogiesen un avión ya, bueno, pudiesen desenchufarse, por así decirlo, ¿no? Del mundo del deporte, del mundo del trabajo, serían mucho más felices, ¿no? Y no estarían pensando constantemente, o no estarían constantemente, mejor dicho, ¿no? Sobre esa presión, porque claro, tampoco es lo mismo bueno, pues conseguir títulos, conseguir victorias y ser el rey del mambo, llegas a casa y te lo pasas de puta madre, llegas con una sonrisa, pero vamos, de oreja a oreja, mientras que si pasas por una putada, pasas por un momento complicado, ya seas piloto de Fórmula 1 o ya te pase a ti lo que te esté pasando a lo mejor, actualmente si estás atravesando un mal momento, algo de paralelismo podemos hacer con la situación de Sergio Pérez, pues es una cosa que es jodida, porque no solamente se puede quedar en el trabajo de 8 horas tuyo, o se queda en tu casa, en tu trabajo de tu casa si teletrabajas, o se queda en la pista si tu curro es ser piloto de Fórmula 1 o piloto de otra categoría, ¿no? Eso te lo vas a llevar a la espalda y eso te va a estar martilleando. Paso perfectísimo hacia adelante que da Sergio Pérez con esto de, oye, bueno, pues, ¿cómo te digo? Bueno, arrendarse. Básicamente tener a alguien, ¿no? Ahí a un coach personal, tanto físicamente como también en el apartado psicológico. No sé si Sergio tendrá dos individuos en concreto o si el mismo individuo. Bueno, imagino que Sergio, como siempre, va a seguir teniendo, como lo lleva teniendo toda su misma vida, a su mismo fisio, ¿no? Que se encargará del apartado, bueno, pues físico, vaya, nunca mejor dicho, y habrá contratado, como te digo, a una persona cualificada para saber gestionar muy bien el apartado mental, ¿no? El apartado psicológico, porque es eso, ¿no? No nos debería, ¿no? De afectar lo que nos ocurra en nuestro curro a nuestros seres queridos, pero, hostia, muchas veces es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, como dice Sergio, si estás en la situación, en la posición en la cual está Sergio, que es ahora
ahora mismo en el asiento de la mejor escudería de la Fórmula 1, te van a exigir muchísimo, porque es que encima aún, para rizar el rizo, ¿no? Un poco más, en el lado tuyo, al lado tuyo, pues tienes a Max Verstappen, ¿no? También la segunda parte así interesante que se pueda sacar de este comunicado, la primera es una sentimental y por todo lo malo que ha pasado Sergio Pérez, y por las cosas que está cambiando, que hay cosas que las cambia en su propia vida, en la rutina de su propia vida, que se pueden aplicar a la pista, pero también hay cosas que se le enseña a Sergio Pérez en la pista, en el apartado mental, que después también se puede aplicar a la vida, a tu rutina diaria, vaya, en definitiva, que eso está de puta madre, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que a lo mejor esta gente solamente trabaja, por así decirlo, enfocado en la pista. Sí, evidentemente, pero es que hay muchísimas de esas cosas mentales, quiero decir, que se trabajan, que después se pueden aplicar también a tu propia rutina, ¿no? A la hora de hablar, de conversar, de yo que sé, de gestionar las emociones, ¿no? Todas estas cosas que se gestionan en carrera o en quali o en lo que tú quieras, muchas de ellas se pueden después aplicar a tu vida privada, ¿no? A tu rutina diaria, en definitiva. El segundo punto, como te digo, es cuando Sergio también, porque ya yo creo que está llegando a un punto en el cual no se puede seguir callando la boca, no puede seguir teniendo siempre el cartel de yo soy el tonto y el que no sabe cómo conducir. Evidentemente nos vuelve a explicar qué es lo que le ocurre con el monoplaza e incluso rasca un poco más, quiere llegar un poco más profundo y como siempre Sergio, bastante suave, o sea, bastante plano, ¿no? En el sentido de no es que sea muy directo, o sea, a Sergio lo que me he dado cuenta es que le encanta, bueno, pues de vez en cuando contarnos, actualizarnos un poco de su vida y cómo va su monoplaza, pero nunca entra ni en detalle ni nunca lo dice directamente, ¿no? Siempre es un poco indirectamente, perdona. Y para ello me apetece volver a narrar lo que hizo Sergio Pérez sobre, bueno, pues ese estilo de conducción o esa filosofía que tiene el equipo Red Bull dentro. Red Bull Racing opera de una manera distinta, de una manera diferente a la mayoría de los pilotos de los equipos. Esa es también la razón por la que tienen tanto éxito. En mi opinión, su auto está construido con un enfoque diferente al de los otros equipos. Necesita tiempo y debes acostumbrarte a eso. Bueno, como si el equipo Red Bull tuviese solamente una única filosofía, ¿no? Claro, aquí hay que ser un poco pillo, ¿no? Y hay que saber leer entre líneas, que es lo que nos quiere decir Sergio Pérez. Bueno, a ver, Max Verstappen prácticamente va a llevar ya 10 años, ¿no? En la misma escudería, entonces el equipo Red Bull lleva ya muchísimos años con la misma filosofía, ¿no? Aquí Sergio Pérez, claro, nos dice que es que el equipo Red Bull tiene una filosofía bastante estricta, que se diferencia de las otras 9 escuderías, que es bastante única en ese sentido. Claro, ¿qué es lo que hace única al equipo Red Bull? Max Verstappen, o sea, no es que Red Bull tenga algo estipulado. No es como un equipo de fútbol en plan de que hay algunos equipos que tienen su 11 más agresivo, con 3 arriba, otros que tienen su 11 más defensivos, con 5 abajo, ¿no? Y ponen el autobús. Esto como que no se aplica realmente a una escudería de Fórmula 1, como que no hay tácticas, ¿no? La única táctica, o la que debería de pensar el equipo, es la de ir más rápido. Y eso mismo también es a lo que se está haciendo referencia Sergio Pérez. En el equipo Red Bull, a diferencia a lo mejor, que ojo, yo pongo en tela de juicio a Mercedes, a Ferrari, a Alpine el otro día vimos que también había diferencias entre pilotos, pero bueno, la cuestión, vamos a comprar que solamente es el equipo Red Bull, ¿no? El único que hace este tipo de filosofías. Claro, como te estoy comentando, ¿no? Al final, si una escudería tiene esa filosofía, pero no por la propia escudería, sino por el piloto, el cual la representa, evidentemente, como dice Sergio Pérez, toditos los pilotos que pasen a ser compañeros de equipo de Max Verstappen, que pasen en el momento que está Max Verstappen en el equipo Red Bull por esa misma escudería, la austríaca, la de las bebidas energéticas, se va a encontrar con una filosofía, se va a encontrar con un monoplaza muy característico, que podría parecer que es que Red Bull hace coches de esa característica, pero no porque les guste, sino porque al final es lo que le pide, en este caso, su piloto principal, ¿no? Que es Max Verstappen, exactamente lo mismo que en la época de Sebastian Vettel. No es que Red Bull en ese momento tuviese ese monoplaza porque les caracteriza como escudería, pero ¿qué dices? Si Red Bull tiene menos años en la Fórmula 1 que yo que sé, que Williams, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, digo, si nos ponemos en ese enfoque, ¿no? Como de táctica, como que es lo que se le acopla al equipo, aquí no se acopla nada, o sea, el monoplaza se va cambiando cada año o si quieres cada reglamento en función lo que está escrito en ese papel, no en función como lo has hecho históricamente hablando, ¿no? Entonces Sergio nos dice que es que Red Bull tiene una filosofía diferente, única y que por eso también él cree que ganan bastante. Claro, al final es una estrategia bastante win. O sea, si tú enfocas todo a un solo caballo, pero ese caballo no te va a fallar y siempre te va a rendir, evidentemente también es una muy buena forma de conseguir el éxito. Se puede conseguir de muchas formas, quizás esta sea de la más fácil, pero como te digo, también se puede conseguir de otras, ¿no? Mercedes, como te digo, siempre le ha tirado y le sigue tirando a día de hoy Lewis Hamilton, ¿no? Pero bueno, todavía llegamos a ver, por ejemplo, en esa temporada 2016 un poco de batalla, ¿no?
Quizás no te puedo decir lo mismo por parte del equipo Ferrari. Ferrari es otra Red Bull, pero vamos, de aquí a la luna. O sea, Ferrari también tiene una filosofía parecida. Pero vuelvo a lo mismo. No es que quieran hacer unos coches específicos y es que ese coche no se le adapta a Sergio Pérez. Vaya, qué puta coincidencia que el Red Bull no se me adapta porque Red Bull es así. No, no, no es que Red Bull sea así, es que Red Bull hace el coche que pide, en ese caso, el piloto que es el proyecto de la escudería. Y si ese piloto se va a quedar en esa escudería por 10 años, hostias, anda que en 10 años no van a pasar compañeros de equipo por ahí, anda que no van a pasar segundos pilotos. Y claro, al final la versión de todos esos es que, hostia, su puta madre, el equipo Red Bull tiene un coche muy característico. Claro, característico porque llevan sin cambiar de proyecto, llevan sin cambiar el verdadero proyecto, ¿no? Que es el primer piloto, llevan sin cambiarlo años. Entonces, claro, al final parece que la filosofía es la misma por parte de Red Bull, pero si Sergio Pérez fuese el piloto número 1, la filosofía de Red Bull sería completamente distinta, porque empezarían a fabricar, pues, en el caso de Sergio Pérez o de Carlos Sainz, un monoplaza con una parte trasera mucho más estable. Y seguramente que también diríamos a lo mejor que esa es la filosofía del equipo Red Bull, pero para nada, sería porque únicamente le están dando un coche año tras año a Sergio Pérez, que su característica principal es que tenga una muy buena parte trasera, ¿no? La característica ahora mismo de Red Bull, que es la característica principal de Max Verstappen, es tener frente, o sea, es tener carga al frente, ¿no? Carga en el morro delantero. Interesante, interesante. Sergio, como siempre, culebrilla, culebrilla.